En esta ocasión vamos a hablar del sermón expositivo, cómo elaborar un sermón expositivo, sus características, y para desarrollar el programa de hoy hemos invitado a nuestro buen amigo el doctor Dionisio Orjuela, quien va a estar en la ciudad de Ibagué, la capital musical de Colombia, y desde ahí él nos va a hablar sobre este interesantísimo tema pertinente a los pastores, a los evangelistas, a todos aquellos que predican la palabra del Señor. De tal manera pues que el sermón expositivo será la entrevista que desarrollaremos en los próximos minutos. Le invitamos a disfrutarla y a quedarse con nosotros en este tiempo con el doctor Dionisio Orjuela. Muchas gracias. Bienvenido a UPL 360, César. Mucho gusto, es una excelente oportunidad de estar aquí con ustedes, doctor Saldívar. Bueno, pues excelente. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy, César? Vamos a hablar del sermón expositivo. Sermón expositivo. Y para desarrollar este tema tenemos a un invitado especial. El doctor Dionisio Orjuela. Quien está en Colombia ahora en este momento. Perfecto, en Ibagué. Allá en el Tolima, cerca del Nevado del Tolima. Muy bien, pues antes de ir a Colombia, vamos a una pausa, no se vaya y quédese con nosotros. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Este es UPL 360, Liderazgo al Límite. Doctor Saldívar. Estamos ahora con el tema del sermón expositivo. Este es un tipo de sermón que uno puede predicar y esto va a ser muy ilustrativo para los pastores de Iberoamérica. Y para desarrollar el tema vamos entonces hasta el Tolima, César. La ciudad de Ibagué en Colombia. Sí, señor, la ciudad, la capital musical de Colombia. Dionisio, bienvenido al programa de hoy. Muchas gracias, Raúl y César. Un cordial y musical saludo desde Ibagué, como ustedes bien lo decían. No solamente la ciudad musical de Colombia, pero la capital musical de América. Hombre, interesante, ¿verdad? De que eso es así. Dionisio, mira, pues hablemos un poquito eso del sermón expositivo. Hay diferentes tipos de sermones, pero pues nada, uno es el sermón expositivo y háblanos de eso. ¿Qué es sermón expositivo, hermano? Bueno, mira, para no especular en cuanto a definiciones y ser lo más precisos, quisiera citar simplemente la definición que ha acuñado una de las personas que más ha difundido el sermón expositivo, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, particularmente en el mundo de la predicación. Se trata del doctor Haddon W. Robinson, quien en su libro La predicación bíblica ha definido la predicación expositiva como la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje bíblico en su contexto, y que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de él a sus oyentes.
Hombre, semejante definición la de Dionisio, ¿no? La definición del seminario. Así es. Pero así sería es. bueno Bueno, que esa definición la analizáramos, ¿no es cierto? Vamos a ir por partes, Dionisio, porque si no la gente no nos va a entender. ¿Cuál es el primer elemento de esa definición? Muy bien, el primer elemento de esta definición es comunicación. Definitivamente la predicación en general y particularmente la predicación expositiva es la comunicación. Sí, ok, todo De una tipo de manera predicación es clara eso, comunicación. de la idea ¿Cuál es el central segundo del elemento? pasaje, de la proposición, del aforismo, o como se conozca, dependiendo del escritor o del homiletista. No, léeme otra vez la definición para que la podamos analizar. Léela otra vez, por favor. Con mucho gusto, Raúl. Según el doctor Haddon W. Robinson, la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical, es una literario. cuestión que viene de la Biblia, un concepto bíblico. Exactamente, de cierto pasaje en su contexto, el texto en su contexto, y que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de él a sus oyentes. Entonces, como te decía, el primer elemento de la predicación expositiva es la comunicación. A mejor comunicación, mejor predicación. De tal manera que uno pudiera decir que si no hubo comunicación con la audiencia, si no hubo ese feedback, esa retroalimentación, no hubo predicación. Ok, de acuerdo. Ese es el primer elemento. César. Un segundo elemento es la proposición misma, o lo que Robinson llama en su libro la gran idea, la idea central, la idea principal, la proposición sermónica o el aforismo. Una de las cosas que caracteriza precisamente al sermón expositivo es que predica una sola proposición. Es como Robinson mismo lo ilustra, ¿no? Un disparo de fusil y no de perdigones. Es un mensaje que tiene un solo blanco, porque desarrolla precisamente un solo y único concepto bíblico derivado del pasaje en estudio. Dentro del segundo elemento que menciona Dionisio, cuando él habla de la proposición, estamos hablando de que la idea central se origina en el texto. Así es. Y obviamente hay que tener en cuenta el contexto gramático, histórico, literario del pasaje que se está desarrollando. En otras palabras, yo recuerdo cuando estaba en el seminario, mi mentor en predicación decía, usted tiene que luchar con el texto y tiene que encontrarse con Dios y percibir la voz de Dios dentro del texto bíblico. Y esa es la esencia fundamental o una de las esencias principales del sermón expositivo. Y, por ejemplo, ¿cómo haría una persona que está ubicada en una montaña en América Latina o en un lugar rural, por ejemplo, donde para conseguir el tema del contexto histórico, literario y todo el trasfondo, para hacer los análisis gramaticales, morfosintácticos, para ser más específicos? Entonces, ¿cómo haría en ese caso? O sea que... Preguntémosle a Dionisio. Bueno, no, yo te pregunto a ti. Pues, bueno, realmente no vamos a negar que hoy en día usted puede aprender a predicar a través del YouTube. Digamos que la persona no tiene una computadora. Que se vaya al YouTube. a ver, Dionisio, ¿cómo hace una persona ya al pie del Nevado del Tolima para hacer un análisis morfosintáctico del texto? Pues mi estimado Raúl y mi estimado César, quiero decirles que a través de mi trabajo con Lanham, que es precisamente un ministerio de predicación, estamos llegando a varios países y dentro de esos países a varias regiones apartadas. Tenemos pastores y líderes que vienen de los campos, que no han tenido una formación de seminario o de instituto, porque, bueno, y sería bueno aclarar aquí, aunque estamos manejando, digamos, conceptos técnicos, ¿no? Perfecto, pero la pregunta, ¿cómo hace esas personas del área rural, Dionisio? ¿Cómo hace? Esa es la pregunta. Bien, entonces a través de los talleres que nosotros ofrecemos,
enseñamos esas herramientas. Ah, Es ok. decir, O un sea que pastor una tiene que persona ser- que no recibe un entrenamiento no podría hacerlo, en otras palabras. Bueno, sin embargo, como César mencionaba, ¿no? Hoy por hoy, a través de las redes sociales, a través de la internet, hay muchas herramientas que una persona que inclusive no pudiera tener acceso a uno de estos talleres pudiera usar. Es decir, Mira, la eso, Dionisio, información. te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa en este momento. En el próximo segmento me gustaría que tú le dijeras a la audiencia cuáles son algunas herramientas en la internet que pueden, a las que pueden acceder para poder hacer este tipo de trabajos. Entonces, eso lo vemos en la próxima sesión, César. Excelente. Perfecto. Sí. Usted está viendo UPL 360, no se vaya y quédese con nosotros. ¿Quieres aprender a predicar el Evangelio? Este ya no es un problema. Universidad para Líderes ha creado el Diplomado en Predicación y Elocuencia. 4 cursos prácticos que te convertirán en un predicador elocuente. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-4153-464. Este es UPL 360, Liderazgo al Límite. Estamos desarrollando un tema bien interesante, doctor Saldívar. A mí me encanta el tema de la predicación expositiva, pero es bastante complicado porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis gramatical del texto y no sé lo que es morfología y no sé lo que es sintaxis, entonces como que va a ser bien complicado. Y si queremos complicar más el asunto, porque para predicar un verdadero sermón expositivo, si yo no manejo el griego, por ejemplo, o el hebreo, entonces voy a tener unas limitaciones muy grandes. Precisamente eso iba a mencionar, el manejo del lenguaje bíblico es supremamente importante a la hora de hacer la exégesis bíblica y obviamente no solamente la exégesis, sino la cuestión hermenéutica del pasaje para poder aplicarlo. Ahora, yo creo, si estoy entendiendo bien a nuestro hermano Dionisio, yo creo que hay niveles de este sermón expositivo. Hay niveles y no queremos desanimar a la gente con lo que estamos diciendo. Más bien sería preguntarle al doctor Orjuela, ya en la capital musical de América, ¿verdad? Que nos diga cómo hacen, porque yo entiendo que ellos mayormente hacen trabajo con gente de las áreas rurales. Y por lo que acabamos de decir ahora, pues hombre, esto ya estamos hablando de unos niveles de educación. De educación, de seminario, ya de posgrado y ese tipo de cosas. Dionisio, ¿te escuchamos? Sí. Bueno, como decía en la sección anterior, Raúl, y qué bueno que tú lo mencionas, ¿no? Aunque estamos hablando en términos técnicos aquí, la predicación no es solamente técnica o no se limita solamente a egresados de seminarios y de institutos. Sin embargo, hay que reconocer que la predicación demanda preparación. La predicación demanda disciplina, demanda esfuerzo, demanda conocimiento. Y en ese sentido, entre mayor preparación pueda tener uno, pues se espera que pueda producir mejores predicaciones, dependiendo del contexto en el que uno se encuentre, del contexto geográfico, del contexto cultural. Decía también que hoy por hoy hay muchas herramientas a las que una persona, inclusive en un área rural, puede acceder a ellas, ¿no? A través de la internet hay muchas Ahora, dinos páginas concretas, Dionisio, páginas concretas donde la persona puede acceder para recibir ese tipo de ayudas. Bueno, mira, hay una herramienta que yo mismo uso que se llama Sword. Aunque yo soy egresado de seminario de instituto, estudié cursos de griego y de hebreo, no soy un experto en idiomas bíblicos. Entonces me apoyo, por ejemplo, en una herramienta como esa, Sword, que traduciría espada electrónica. Bueno, mira, esa herramienta, por ejemplo, te ofrece, si quieres, más de 30 traducciones diferentes de la Biblia. Te ofrece el interlineal griego, hebreo, te ofrece comentarios bíblicos. Y bueno, dicho sea de paso, no estoy haciendo aquí publicidad de esa herramienta, pero es la que yo uso y la he encontrado muy útil. A mí me gustaría preguntarle, Dionisio, hermano, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen al entrenar a los líderes, a los pastores, sobre todo de áreas rurales,
¿O cuál es el objetivo que ustedes tienen con enseñarles precisamente este tipo de sermón expositivo? ¿Por qué no un sermón más práctico? No que el expositivo no lo sea, pero que sea más sencillo como el textual analítico, por ejemplo. Sí, el textual analítico es mucho más sencillo. Y es bíblico también. Y es bíblico. Se saca del texto directamente. Así es, así es. Sí, porque definitivamente creemos que la predicación expositiva es una de las que mejor permite transmitir la autoridad divina presente en el texto, ¿no? Y lo que procuramos en este ministerio de predicación de Langham es que la predicación cada vez sea más fiel al texto, es decir, que sea una predicación que surja del texto bíblico mismo, que sea una predicación relevante, es decir, que, como diríamos en buen colombiano criollo, que rasque donde pica, y que sea una predicación clara. Porque donde pica hay que rascarse. Así es. Claro. Dionisio, tenemos que ir a una pausa, nos está diciendo dirección. Este Adelante. es UPL 360, vamos a una pausa, no se vaya. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Este es UPL 360 y estamos desarrollando este tema tan hermoso de la predicación, sobre todo el sermón expositivo, doctor Sí, Saldívar. evidentemente, yo entiendo que la razón de la predicación esto es, como lo ha señalado Dionisio Orjuela en Ibagué, que el predicador sea lo más fiel posible al texto, ¿verdad? Porque hay gente que irrespeta el texto, ¿verdad? Etcétera. Ahora, mi preocupación es que una predicación expositiva con toda la ciencia no es fácil, y yo conozco muy pocas personas que lo saben hacer. Por ejemplo, aquí en Chicago, y tú lo sabes, Dionisio, la persona que maneja mejor esto aquí es Erwin Lutzer, el pastor de Moody Bible, de la Iglesia Memorial de Moody aquí. Es un espectáculo escucharlo con sus sermones expositivos. Pero Erwin Lutzer es todo un personaje. Ahora, me imagino que tú cuando enseñas esto, Langham tiene niveles, ¿verdad? Cuando va una persona, nivel 1, nivel 2, para introducirlos. ¿Es correcto? Raúl, nosotros comenzamos con un taller que llamamos precisamente taller introductorio a la exposición bíblica, y todo el proceso toma más o menos 3 años. Ah, ok, 3 años, o sea que no es a la zumba marumba, no. son 3 años, sí. Ahora, Dionisio, la gente nos está viendo ahora, y la gente quiere aprender a predicar. ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo se comunican contigo, con tu ministerio? Para que ellos vengan y digan, doctor Orjuela, yo quiero aprender a predicar sermones expositivos. ¿Qué les diríamos a esa gente? Bueno, pueden acceder a la página de Langham, Langham. Langham es lo que en los Estados Unidos se conoció por muchos años como John Stott Ministries, porque fue el reverendo John Stott quien estableció este ministerio precisamente pensando en ayudar a predicadores y a iglesias. Y finalmente, Raúl, yo quisiera decir lo que ya hemos mencionado. La predicación no es solamente técnica, la predicación es la combinación de amor por Dios, de amor por la palabra, de amor por la predicación, pero también de disciplina y de esfuerzo y de humildad para reconocer que siempre vamos a necesitar algo más en la tarea de la predicación. Hermano Dionisio, yo tengo una pregunta. Uno no puede decir que ya lo aprendió todo, que ya llegó
No, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Una pregunta, hermano Dionisio. Nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de ser entrenado y precisamente acerca de este tipo de predicación, de este estilo, el sermón expositivo. Mi mentor me enseñó mucho el respeto por el texto, pero ¿qué tan relevante realmente es hoy en la sociedad globalizada, en el mundo que estamos, en las megaiglesias, donde encontramos comunicadores extraordinarios que no se rigen bajo el patrón de un sermón expositivo, que son bíblicos en su predicación? ¿Qué tan relevante es este asunto del sermón expositivo en nuestro tiempo? Bueno, pues César, tú lo has dicho, hermano. Yo creo que si hay un momento relevante para la predicación expositiva es este mundo posmoderno en el que vivimos, precisamente por el énfasis de la predicación expositiva en la comunicación, por su enfoque en la audiencia, pero también en la presentación de la palabra de Dios, de una verdad eterna en medio de un mundo cambiante. Si hay algo que la iglesia y el mundo necesita oír hoy es la pura palabra de Dios. Y la predicación expositiva permite, a partir de la fidelidad al texto bíblico, presentar ese mensaje de una manera clara, relevante, pensando en las realidades presentes de nuestras audiencias. Por ejemplo, Dionisio, ya una cosa práctica ya para terminar, estamos terminando el programa, alguien nos está viendo en el Perú, nos está viendo en Nicaragua y quiere que tú le hagas un entrenamiento en su iglesia de predicar sermones expositivos. ¿Cómo se comunican contigo, Dionisio? Con mucho gusto. Pueden escribirme a mi correo dorjuelar@gmail.com. La D de Dionisio, Orjuela como mi apellido, la R de Ramírez, gmail.com. Y quiero decirte, Raúl y César, este ministerio está actualmente en más de 50 países del mundo en este momento. Estamos prácticamente en toda América Latina. Yo soy el coordinador de LANJAM para Centroamérica. Hemos iniciado proyectos que llamamos proyectos de escuelitas de expositores bíblicos en tu país de origen, Raúl, en Honduras, estamos en Panamá, estamos en Costa Rica, hemos iniciado en Cuba también este año y bueno, recibimos llamados todo el tiempo de otros países y esto es una cosa que debe alegrarnos a aquellos. ¿Cuánta gente estás entrenando ahora mismo, Dionisio? Tú, la gente que está bajo tu responsabilidad. Muy bien, en este momento tenemos cerca de 150 pastores y líderes agrupados en diferentes escuelitas en los países que he mencionado y en Colombia mismo. Bueno, yo mismo aquí en mi iglesia en la que soy pastor tengo mi propia escuelita de 11 líderes que estoy formando en la tarea de la predicación. Muy bien, pues perfecto, César. Creo que hemos abordado suficientemente el tema del sermón expositivo. Ya Dionisio ha dado su correo electrónico, página web, para que la gente que esté interesada se comuniquen entonces. Sí, ha sido un tema muy enriquecedor y me llamó la atención la manera en que contestó la pregunta de la relevancia del sermón expositivo. Ahora más que nunca. Así es. Dionisio, te agradecemos tu presencia aquí en el programa de hoy. Muchísimas gracias. ¿Una palabra final a la audiencia de UPL 360? Sí, animar a los pastores y predicadores, a aquellos que son egresados de seminarios e institutos, pero a aquellos que no lo son, a predicar la palabra de Dios, como le dijera el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, precisamente por razón de la urgencia de los tiempos peligrosos en que vivimos. Predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, Dionisio, muy amable, que el Señor te bendiga. Extraordinario, extraordinario. Me llamó mucho la atención la postura del doctor Orjuela. Gracias, Dionisio, por este tiempo tan especial, donde él nos ha hablado de este ministerio de LAM y su conexión con el doctor John Stott, quien está en la presencia del Señor ya, pero que nos ha dejado un legado espectacular. Sin lugar a dudas, un programa altamente educativo para los pastores, para los líderes de este continente,
sobre el tema de predicar sermones expositivos de la palabra de Dios para alimentar al pueblo que está ávido, como dicen las Escrituras, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He ahí la importancia de predicar este tipo de sermones. Para más información, visite nuestra página web universidadparalíderes.com y para fines exclusivamente educativos usted podrá tener este video en el YouTube en su momento oportuno. Muchas gracias por habernos acompañado. Sea usted bendecido.